En el día de hoy traemos un análisis muy importante para conocer lo que está pasando en Bolivia. Bolivia está ahora mismo inmersa en una guerra de intereses y pareciera algo muy extraño. Cuando decimos esto, lo hacemos porque históricamente quienes están en conflicto son dos grandes amigos. Uno de ellos, que es el presidente Luis Arce, que en su momento fue el ministro de Economía de Evo Morales, y el otro, indudablemente, una de las grandes figuras políticas en Bolivia, Evo Morales, que durante más de 13 años dirigió este país y se convirtió en el primer indígena en llegar al poder en este país. Estamos hablando de que durante el gobierno de Evo Morales, Bolivia comenzó a desarrollar todo un proceso de ascenso y crecimiento económico que superó 3 décadas en función de su crecimiento. Estamos hablando que durante todos sus años se mantuvo creciendo por encima de un 5%. Además de esto, hay hitos importantes que debemos de señalar que se generaron durante los gobiernos de Evo Morales. Lo primero es que llega a un país dividido donde las autoridades que estaban acostumbradas a dirigir este país, todos los recursos estaban enfocados exclusivamente en zonas económicas muy especializadas, donde el desarrollo se reflejaba en una parte muy reducida de la población de este país. La gran mayoría de la población de Bolivia, todos sabemos que son de origen indígena, y esto, a la llegada de Evo, comenzó a cambiar en función de las facilidades y de los aportes que se comenzaron a generar para esta población. Hasta el punto que el salario mínimo en este país era de unos $60 y Evo lo dejó en $300. En función de la economía, su Producto Interno Bruto apenas era de 9.000 millones de dólares y a la salida de Evo terminó en más de 40.000 millones de dólares. Y lo más interesante de todo esto fue la nacionalización de las grandes empresas, específicamente las productoras de petróleo y de gas natural, lo que le permitió a este país ahorrarse más de 74.000 millones de dólares que sirvieron para aportar al desarrollo de este país. Indudablemente que la entrada de Evo al poder en Bolivia hizo un antes y un después para el desarrollo de la población, hasta el punto que pudiéramos señalar que la pobreza extrema en este país era de un 38% y Evo la dejó en apenas un 8%. Estos son hitos que no pueden ser ocultados ni tampoco pueden ser negados por los propios grupos de derecha en este país. Lo lastimoso de todo esto es que dos grandes amigos que forman parte del mismo partido, estamos hablando del movimiento hacia el socialismo, el MAS, que estén creando situaciones que están desestabilizando este país, que han generado unos niveles de descontrol hasta el punto que la economía ha comenzado a incrementarse en los niveles de inflación, han comenzado a presentar situaciones incluso en términos de lo que es el manejo de los hidrocarburos, un aumento significativo en los aspectos que están vinculados a la gasolina. Además, el costo de la vida se ha disparado y todo esto básicamente por las diferencias que se han estado dando en estos dos grandes líderes que, de continuar de esta manera, estamos hablando que en las elecciones del 2025 estarían enfrentando posiblemente una salida del poder, porque la población comienza a ver que todo esto está enmarcado en quién se queda con el control del partido del MAS. Y además de un interés muy marcado de Evo Morales de volver al poder en las elecciones del 2025, cuando todos los elementos que vinculan el marco legal de este país indican que Evo Morales ya no puede volver al país, está vetado para que pueda volver a participar en unas elecciones, pero el interés de continuar dirigiendo los destinos de este país ha generado todos estos conflictos que ha dividido este partido, uno de los partidos más grandes de la historia de este país, y además ha generado situaciones de confrontamiento que durante más de 7 días hubieron unas movilizaciones durante todo el país para generar dificultad al gobierno de Luis Arce y seguir generando situaciones que pongan en aprieto la gobernabilidad de este país. Pareciera que continuamos con ese mesianismo que caracteriza el liderazgo político de América Latina, sin importar que sea de izquierda o de derecha, es lo que más daño le ha hecho a la historia de todos nuestros países.
porque aparentemente la mayoría de los líderes políticos entienden que el poder es para toda la vida, que es eterno, que no concluye, que no termina, cuando en la fila de este partido hay muchos jóvenes, muchos dirigentes valiosos que tienen las capacidades y las condiciones para continuar adelante. Lo que esperamos es que en los próximos meses puedan ponerse de acuerdo a lo interno de este partido y que Evo reaccione y entienda que el interés del país debe estar por encima de los intereses particulares. Que Evo entienda que lo que está en juego en Bolivia es que pueda regresar al pasado, a que esa aristocracia que dirigía este país vuelva a tomar el control y a generar dificultades, como ya pasó en la historia reciente. Lo vimos cuando le dieron el golpe de Estado en el 2019, que la diputada Áñez fue la que dirigió durante un año hasta que se dio el proceso de transición de las elecciones del 2020, y durante ese proceso el retroceso de corrupción, de maltrato, de vejación contra los pueblos indígenas no puede compararse con las historias del pasado, más que con el dolor que pudiera ocurrir en el presente de continuar situaciones como esta. Por lo que apelamos al buen entendimiento de estos dos grandes hermanos, o que en algún momento fueron hermanos desde el punto de vista de sus relaciones políticas, para que comprendan que la única manera de que Bolivia puede seguir caminando hacia el desarrollo que se ha generado durante estos años de gobierno del MAS es que ellos puedan preservar la unidad de este partido.